Susana.
Bien, mis hermanos, buenos días, Dios nos bendiga. Agradecemos a nuestro Dios este día que nos concede para poder participar de la escuela dominical. Damos inicio a ella en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos bendiga. Queremos saludar en el amor del Señor a nuestros pastores Raimundo Leiva Palma y nuestra pastora Inés Suárez Atenas. Bendiga el Señor la familia pastoral, como también a toda la congregación. Queremos también extender también los saludos a nuestros hermanos que trabajan en el área de multimedia, que hacen posible de que podamos llegar a ustedes con la enseñanza del Señor. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que el Señor tome dominio de nuestras vidas, prepare nuestros corazones, prepare nuestras mentes y podamos ser educados a través de la palabra del Señor. Oramos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador, queremos agradecerle, Dios mío, sus bondades y su misericordia, por la vida, por la salud, por los alimentos, por el vestir, por cuanto usted, Dios mío, suple nuestras necesidades. Usted es el que nos sustenta y nos sostiene por misericordia. Queremos, Señor Jesús, pedirle, Dios mío, el perdón de nuestras faltas, de nuestras rebeliones. Límpienos con su sangre preciosa, de la mollera hasta la planta de nuestros pies. Cordero de Dios, háganos apto para toda buena obra. Padre eterno, pasaremos, Dios mío, a ser instruidos a través de su palabra. Sabemos, Dios mío, que la fe viene por el oír su palabra, y su palabra es fiel y es verdadera. Su palabra, Dios mío, es espíritu y es vida. Usted, Dios mío, dirija este servicio a través de su Espíritu Santo y podamos, Dios mío, ser altamente bendecidos a través de su palabra. Use, Dios mío, a nuestro hermano que estará al frente, Dios mío, de la lectura, de la exposición de esta lección que tendrá para nuestras vidas. Guárdele, Dios mío, que cada palabra que emana de sus labios vayan con sazón del cielo y sea, Dios mío, para edificación de su iglesia. Todo lo pedimos, todo lo rogamos en esta corta y humilde oración a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. Las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
hermanos, dejaremos en la continuación de este santo servicio de escuela dominical a nuestro hermano oficial diácono de nuestra iglesia, nuestro hermano David Duarte Frede. Dios bendiga su vida y el Señor lo use para la gloria de nuestro Dios. Amén. Gracias, hermano Benjamín. Dios les siga bendiciendo. Les saludo, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También saludo a nuestros pastores, también deseándoles bendiciones de parte de nuestro Señor. Amados hermanos, quisiera invitarles que abran sus Biblias. Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Tendremos una lectura para esta escuela dominical. Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Tendremos la lectura. Y el texto central lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 27. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Bien, amados hermanos, damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Lucas capítulo 18, versículo 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios nos bendiga, amados hermanos. Vemos en este pasaje bíblico a nuestro Señor Jesucristo, como vemos en su ministerio ya público prácticamente, siempre acompañado por mucha gente. Y vemos en esta situación a nuestro Señor, que estaba acompañado también por mucha gente, por la multitud y sus discípulos, y es enfrentado por un hombre que viene con una gran necesidad, una gran aflicción, un gran problema que trae este hombre. La situación que este hombre estaba viviendo era la agonía, posteriormente la muerte de su hija. Lucas y Marco también hablan sobre esto y ellos nos entregan un poco más de antecedentes frente a esta situación. Lucas por su parte nos dice que esta niña estaba muriendo. Marcos por su parte dice que estaba agonizando esta niña. Aquí Mateo la presenta ya como una niña muerta. Lo importante de este relato bíblico es lo que Jesucristo hace con respecto a la muerte. Vimos en lecciones anteriores que Jesucristo tenía potestad sobre las enfermedades, sobre los elementos de la naturaleza, como el viento, como la lluvia, como el mar, que se levantó cuando él iba dirigiéndose en la barca hacia Gadara, mandó calmar la tempestad. Vemos también a Jesucristo que tiene la potestad sobre los demonios. Aquí vemos a Jesucristo confrontado con un hombre, su hija agonizando. Mateo dice que esta hija estaba muerta. Él comprime estos relatos porque lo que él quiere resaltar es que Jesucristo también tiene la potestad sobre la muerte. Este hombre nos dice acá, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo. Este hombre principal, según lo que dice Lucas y según lo que dice Marcos, se llamaba Jairo. Y era un hombre que estaba a cargo de la sinagoga. Era un hombre que tenía que ver
por el funcionamiento de los cultos, de los servicios, de los estudios que se hacían en las sinagogas. Tenía que ver también con el mobiliario, tenía que ver también que la infraestructura de este edificio se mantuviera en buenas condiciones. Era un hombre que también tenía un roce directo con los fariseos. Por lo tanto, era una persona muy importante. De ellos, de los fariseos, este principal de la sinagoga recibía instrucciones para llevar adelante el funcionamiento de los cultos y de los servicios que ellos tenían, los judíos en este caso. Por lo tanto, era una persona que tenía una buena reputación, se codeaba, se fogueaba, como decimos también nosotros, con personas importantes de, de la vida social en Israel. Así que era una persona muy conocida, una persona prominente, con un buen estatus social. Y viene este hombre con esta tremenda necesidad. Vemos en este caso particular que a veces el hombre necesita llegar hasta lo último para recién ahí reconocer su necesidad y acudir a la persona, en este caso venir a Cristo Jesús. La relación que Jesucristo tenía con la sinagoga no era muy buena. Vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, encontramos a Jesucristo entrando en un día de reposo a las sinagogas y se le entrega el rollo del profeta Isaías y él toma el rollo y lo lee delante de todas las personas que estaban ahí y la profecía que se le entrega dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Posteriormente, él entrega el rollo al ministro y se sentó y dice que los ojos de todos estaban puestos sobre él. Y dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que había sido anunciado 600, 700 años antes, ahora se estaba cumpliendo frente a los ojos de estas personas que ese día tuvieron la bendición de estar en la sinagoga. Y Jesucristo les dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Esto era lo que ellos pensaban y lo que comentaban ahí en la sinagoga. Entonces Jesucristo les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y el versículo 28 dice lo siguiente: y al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Así que, ¿cuál era la relación que el Señor tenía respecto de la sinagoga? ¿Cuál era el trato, la mirada que había hacia nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él estaba en la sinagoga, se podían admirar de Él, se maravillaban de las palabras de sabiduría y de gracia que salían de sus labios, pero finalmente lo que sentían y lo que pensaban respecto de nuestro Señor Jesucristo era ira en contra de Él. Así que nuestro Señor Jesucristo no era una persona bienvenida en las sinagogas, por los que frecuentaban la sinagoga, que eran los judíos, por supuesto, y también los que administraban la sinagoga, que en este caso eran los principales. Pero aquí sucede algo insólito, por decirlo menos. Un hombre principal, un hombre que estaba a cargo de mantener el cuidado, el servicio cúltico dentro de la sinagoga, viene delante de nuestro Señor Jesucristo
implorando, pidiéndole que él tuviera compasión de él y de la situación que él estaba viviendo respecto de su única hija de 12 años, según lo que dice Lucas y según lo que dice Marcos. Y Jesucristo escucha a este hombre. Así que lo que tuvo que hacer este hombre, tuvo que enfrentar y romper con todo el prestigio que a lo mejor él tenía, con todos los prejuicios también que había en la sociedad. Tuvo que vencer con todo esto. Seguramente él también estuvo en la sinagoga escuchando a nuestro Señor Jesucristo sus enseñanzas, y seguramente también él fue de la opinión de muchos al decir: qué palabras son estas que salen con tanta sabiduría, de tanta gracia, con tanta gracia que salen de los labios de este hombre. Y seguramente la conjetura que él también sacó fue que este era el Mesías que estaban esperando, el enviado del Señor, y por lo tanto fue capaz de vencer todos los prejuicios, los que pudieran decir de él. Ya no le importaba, porque había una tristeza, un dolor, una amargura, un quebrantamiento en su vida que lo llevó a tomar la decisión de ir a nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera supo él dónde estaba ubicado nuestro Señor Jesucristo, y llega ante él y se postra, y dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Vemos entonces que este hombre venció los prejuicios que había en la sociedad en aquel lugar, y se postró ante nuestro Señor Jesucristo, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí aparece en escena una mujer. Quisiera invitarle a que fuéramos a, Lucas Lucas capítulo 8. Encontramos ahí también este relato de este hombre llamado Jairo y la necesidad que él tenía. Nos dice acá: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gran gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogó que entrase en su casa, porque tenía una hija única, lo que le decía, como de 12 años, que estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Y aquí entonces, cuando Jesucristo va a la casa de este varón y había una gran multitud que le estaba oprimiendo, aparece en escena una mujer. Y nos dice acá, dice: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, en su interior, había una convicción, había una certeza. Y ella dice aquí: si tocare solamente su manto, seré salva. Esa convicción, esa certeza que ella tenía, era algo sencillo, pero era un acto de fe. Ella decía dentro de sí: solamente si pudiera tocar el borde de su manto, seré salva. Otra expresión para decir seré sana. Entonces ella, que estaba padeciendo esta enfermedad por 12 años, se abrió camino dentro de la multitud que estaba oprimiendo a nuestro Señor Jesucristo. Se esforzó por llegar a donde estaba nuestro Señor Jesucristo y alcanzar el borde de su manto. Y dice, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Como vimos, o como vamos a leer, mejor dicho, porque no alcancé a leer esa parte, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos, nos dice lo siguiente: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces vemos aquí que esta mujer padecía de esta enfermedad por 12 años,
y que todo lo que ella había tenido, todo su dinero, todo el esfuerzo, todo su trabajo, lo había gastado en médicos. Pero dice acá que por ninguno había sido curado. Marco nos dice que le iba peor. Entonces, ya esta mujer también ha tocado fondo con su enfermedad, había hecho todo lo que a su alcance había podido realizar, pero no encontraba mejoría, no encontraba sanidad para su enfermedad. Antes, como dice Marcos, le iba peor. Entonces, ella también vence los prejuicios que también sobre su vida, sobre su situación personal, al ser una mujer que permanentemente estaba perdiendo sangre, ya sea por una menstruación que no terminaba, de flujo de sangre, o por algún problema que tenía en su útero, pero permanentemente esta mujer estaba perdiendo sangre. Esto ritualmente, si vamos al libro de Levítico, vamos a encontrar ahí que tanto hombres como mujeres que tuvieran flujos, en este caso la mujer era flujo de sangre, en el hombre era flujo de semen, ambos estaban contaminados y no podían participar de los servicios, tenían que apartarse. Si tocaban a alguna persona que no tuviera este problema, automáticamente esta persona también quedaba contaminada. Todo lo que ellos tocaran, donde se sentaran, donde se acostaran, los utensilios que ellos tocaban, quedaban contaminados. Por lo tanto, esta mujer estaba contaminada, esta mujer estaba impedida de poder también acercarse a la multitud, a las personas, de ingresar a un templo. Por lo tanto, la condición de esta mujer era lamentable, era deplorable. No podía con esta situación de permanentemente, diariamente, todo el día estar perdiendo sangre, tampoco podía tener hijos, porque no se puede cuando la mujer está en su ciclo menstrual tener hijos porque está expulsando los óvulos. Así que esta mujer, en todo el sentido de la palabra, estaba viviendo una aflicción, una vejación, una humillación. Pero esta mujer entendió que la solución para su problema era nuestro Señor Jesucristo. Así que dentro de esta multitud, ella se abre paso y logra alcanzar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que había una gran multitud, pero nuestro Señor Jesucristo sintió el toque de esta mujer, que esta mujer, a diferencia de todos los que estaban ahí, esta mujer se acercó con fe a nuestro Señor Jesucristo. No se acercó por si acaso recibía algo a su favor, sino que se acercó con convicción, con certeza de que lo que ella iba a ir a buscar, lo iba a recibir de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos dice acá, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es la que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Era lógico. La multitud estaba apretando a nuestro Señor Jesucristo, estaba haciendo un estorbo para caminar de nuestro Señor, el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, Él pregunta, dentro de toda esta premura, dentro de toda esta multitud de personas, pregunta a Él, ¿quién me ha tocado? Y la respuesta de Pedro es lógica a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay tanta gente, Señor, y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? A lo cual nuestro Señor Jesucristo responde, Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos ayude. Jesucristo sabía, había sentido dentro de sí que virtud había salido de Él, porque alguien dentro de la multitud se había acercado a Él y le había tocado con fe, con certeza. Dios nos bendiga. Quisiera invitarle a que vamos al libro de los Salmos, el capítulo número 133. Ahí encontramos un salmo relacionado con esto.
Nos dice el Salmo 133, versículo 1 en adelante, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto ya nos dice algo, porque había una gran multitud que estaba acompañando a nuestro Señor Jesucristo. Así que nos dice acá, juntos en armonía. Dios nos bendiga. Pero ahí no estaban en armonía. Estaban juntos, pero no había armonía en todos los que estaban ahí. Y nos sigue diciendo acá el escritor, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando hay armonía, cuando estamos juntos, pero este conjunto de hermanos que estamos, no estamos simplemente juntos, sino que se requiere que haya armonía en este grupo. Entonces nos dice acá, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué hizo esta mujer? Quería tocar el borde de las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. Y agrega, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta mujer, dentro de esta multitud que oprimía a nuestro Señor Jesucristo, esta mujer estaba en armonía con nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que esta mujer recibe este beneficio. Porque no solamente se acerca con fe, que es lo que el Señor pide de nosotros, acercarnos con fe, con convicción, sino también que haya armonía. Y esta persona estaba en armonía con nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice acá, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios nos bendiga. Así que Dios no se agradaba de las multitudes, sino que se agradaba y se agrada de las personas que se acercan a Él con fe, con certeza, con convicción. Dios nos bendiga. Así que sucede esto. Y Jesucristo dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, dice acá, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Ella tuvo que declarar delante de todo el pueblo lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, porque podemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y acercarnos con fe, con certeza, con seguridad, con convicción. Ese es un paso importante dentro de nuestra vida espiritual. Es el primer paso que nosotros debemos de dar o que ya hemos dado. Dimos un paso de fe, dimos un paso de convicción, pero eso no se puede quedar ahí. Ahora nosotros tenemos que hacer público lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No nos podemos quedar en el anonimato, en lo oculto, escondiendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso que aquí el Señor hace público lo que a Él le sucedió. A Él le sucedió que virtud salió de su ser. Y Él lo declara. Alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí. Poder ha salido de mí. Entonces esta mujer, al quedar al descubierto, entonces no le queda más que declarar lo que había sucedido. Y lo que había sucedido es que al instante el flujo de sangre se secó en ella y ella se sintió sana. Se sintió ahora que había quedado liberada de ese azote. Entonces no le quedó más que declarar lo que había sucedido en su vida. Y nos dice acá en Lucas, dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos ayude. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos con fe a nuestro Señor Jesucristo y vamos a recibir de Él lo que necesitamos. Pero de ahí nosotros tenemos que publicar lo que el Señor ha hecho. Dios nos bendiga.
Y sigue el relato acá, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dios nos bendiga. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice a ella, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Es lo que el Señor hace en nuestra vida, es algo completo. Abarca todas las áreas de nuestra vida. Esta mujer venía por una sanidad física, Jesucristo se la otorga, pero más que eso, también le otorga la salvación de su alma. Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Entonces vemos acá, si volvemos al libro de Mateo, versículo 22 dice, pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y continúa el relato, volvemos a lo que Jesucristo había sido llamado por este hombre, a que fuera a su hogar, a que fuera a su casa, a que sanara a su hija. Entonces Jesucristo nuevamente sigue su camino para llegar a la casa de este hombre principal llamado Jairo. Y dice acá, y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que estaban tocando flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. ¿Cuál era la costumbre? En aquellos tiempos y todavía en algunas culturas del mundo se sigue practicando esto. La práctica, la costumbre que había en aquel entonces era contratar a mujeres y hombres que iban a los funerales a llorar, cantaban, tocaban instrumentos y hacían lamentación y alboroto, dando de muestras de dolor, de pena, de tristeza por la persona que había fallecido. Pero estos hombres y estas mujeres eran profesionales de esto. No sentían absolutamente nada por la persona que estaba muerta, porque se les pagaba para que hicieran esto. Entonces vemos aquí que estas personas que estaban afuera de la casa y también quizás dentro de la casa de Jairo, eran hombres, eran mujeres que no sentían el dolor, ni la pena, ni la tristeza que Jairo y su esposa estaban sintiendo por la muerte, por la agonía de su hija. Así que Jesucristo cuando llega a la casa de este varón, manda a que salgan estas personas de la casa de Jairo. Y él declara y dice, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Quién había llegado ahí? El dador de la vida. Entonces vemos aquí a Jesucristo. En primer lugar vemos que Jesucristo sana a esta mujer. Jesucristo tiene potestad como el Hijo de Dios sobre las enfermedades. Pero ahora vamos a ver que Jesucristo también tiene potestad sobre la muerte. Si leemos en Lucas capítulo 8, nos dice lo siguiente, estaba hablando, versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Así que antes de que Jesucristo llegara a casa de Jairo, vino un hombre a decirle que su hija ya había fallecido. Que no siguiera molestando a Jesús. Seguramente este hombre no tenía la fe de Jairo, que es lo más seguro. Porque si hubiese sido así, le habría dicho, apúrate Señor, porque falleció y creemos que tú tienes el poder para devolverle la vida. Pero sin embargo este hombre le dice, no molestes más al maestro, menospreciando, mirando en poco a nuestro Señor Jesucristo. Y continúa el relato diciéndole el versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Estas palabras de alivio, palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras que verdaderamente traen esperanza, son las palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo para este hombre atormentado por el dolor de haber escuchado esta noticia que su hija ya había muerto. Pero Jesucristo le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Por supuesto que estas cosas producen temor, producen desánimo, desaliento. El enfrentar la muerte, el saber que alguien querido, cercano a uno, ha fallecido,
Y en este caso particular, la hija única de Jairo, su hija había muerto. Entonces Jesucristo le dice, no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Vemos entonces que estas personas que estaban ahí estaban llorando, haciendo lamentaciones por la muerte de la hija de Jairo. Pero como les dije anteriormente, todas estas personas eran personas que llegaban, que eran contratadas, muchas de ellas se les pagaba para que fueran a llorar, a hacer lamentaciones, donde estaba el luto. Pero como también les decía, no eran personas que sentían la partida, la muerte de esta persona, sino que simplemente lo hacían porque eran personas profesionales para esto. Entonces Jesucristo les dice que se callen porque la niña no está muerta. Nos dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Pero vemos aquí cómo esta multitud que estaba lamentándose, que estaban llorando, que estaban haciendo lamentación, que estaban haciendo alboroto, que estaban tocando flauta. Mire cómo cambian radicalmente. El versículo 53 dice, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. La psicología de las masas, cómo cambian. Cómo vemos aquí el cambio abrupto, radical de estas personas. De estar llorando, de estar lamentándose, ahora pasan a la burla. Fija cómo son, cómo es la psicología de las masas, cómo pueden cambiar abruptamente. Entonces vemos que desde el lloro, desde el llanto, ahora cambian y pasan a burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, pero había un propósito, había algo que Jesucristo tenía que hacer y que tenía que demostrar en ese momento. Nos dice, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Dios nos bendiga. Entonces lo que vemos aquí es que Jesucristo no solamente tiene poder sobre las enfermedades, y como lo vimos anteriormente, que no solamente tiene poder sobre la creación, sobre los demonios, sino que también tiene potestad y poder sobre la muerte. Encontramos otros ejemplos más de nuestro Señor Jesucristo enfrentando a la muerte. Su amigo llamado Lázaro, también 4 días muertos, que ya estaba en descomposición. Jesucristo también tuvo la potestad de levantarlos de los muertos. Y así encontramos más ejemplos de cómo Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Y vale la pena volver a recordar las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, donde dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, muertos espiritualmente. Y Dios, nos dice Él, nos dio vida cuando estábamos en estas condiciones. No estábamos agonizando, amados hermanos. No estábamos muriéndonos, como dice Lucas y como dice Marco, sino que estábamos muertos, como dice Mateo. Esa era nuestra situación espiritual, muertos. No estábamos agonizando en una camilla, en una sala de un hospital. No, nuestra vida era, nuestra condición, nos habían dicho, era que estábamos muertos espiritualmente. Pero Él vino y nos dio vida. ¿Qué hay detrás de todo esto también en el caso de la hija de Jairo? Cuando le dice Jairo, mi hija está agonizando, y el Señor le dice, vamos, y a mitad de camino viene este hombre a decirle que deje en paz al maestro porque su hija ya había muerto. Tanto la mujer como Jairo vinieron con fe a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que el Señor también quiere de nuestra fe? Jesucristo en otras ocasiones,
como vimos en lecciones anteriores, reprendió la poca fe de sus discípulos. Tenían fe, pero era una poca fe que tenían. Pero ¿qué Jesucristo quiere también de nosotros? Nosotros también tenemos fe. Somos hombres, somos mujeres de fe porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero a lo mejor nuestra fe es una fe pequeña. Es una fe a lo mejor que está creciendo, está aumentando. Pero es una fe. Pero a lo mejor no es la fe que con los años que a lo mejor nosotros tenemos, debiéramos de tener. Entonces, lo que también vemos aquí en este pasaje bíblico, que el Señor quiere robustecer nuestra fe. Él quiere que nuestra fe también sea aumentada. Y por eso que Él permite que sucedan estas cosas. Él podía haberle dicho, como lo hizo en otras ocasiones, di la palabra, Señor, y mi hijo, o mi criado en este caso, será sano. Pero en este caso Jesucristo le dice a este hombre que le va a acompañar. Y fue y le acompañó. Pero a mitad de camino, su hija fallece. Entonces, podía haberse quedado todo ahí, haber terminado ahí. Pero Jesucristo le dice las siguientes palabras. No temáis, cree solamente y serás salva. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios quiere que nuestra fe se robustezca. Dios quiere que nuestra fe vaya creciendo, vaya aumentando, que sea más sólida, que sea más estable, porque van a venir situaciones difíciles a nuestra vida, pero lo que el Señor quiere para nosotros es que nuestra fe se vaya fortaleciendo, se vaya robusteciendo. Dios nos ayude, amados hermanos, Dios nos ayude en medio de estas situaciones. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? No la hay. No hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo, porque Él creó todas las cosas. A su sola palabra las cosas fueron hechas. Por lo tanto, Él tiene el poder, la autoridad, la paternidad sobre toda su creación. Y nosotros somos parte de su creación. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos fortalezca. Así que la lección para esta mañana nos habla de que debemos de tener fe, de que el Señor tiene potestad sobre todas las enfermedades y también sobre la muerte. Dios los bendiga, amados hermanos. Doy gracias al Señor por esta escuela dominical, por esta lección, y dejamos a nuestro hermano Benjamín Vallejo y deseamos también para él que el Señor le siga bendiciendo. Dios le bendiga, amados hermanos. Bien, mis hermanos, Dios bendiga su palabra y el consejo de ella en nuestras vidas. Una hermosa lección que el Señor ha traído a nuestras vidas en este día domingo. Vamos a orar a nuestro Dios para que el Señor grabe el consejo de su palabra en la tabla de nuestros corazones y podamos también hacerla efectiva en nuestras vidas para que el nombre del Señor sea glorificado. Oramos a nuestro Dios. Padre Celestial, Dios de la gloria, queremos darle gracias a usted por darnos, Dios mío, esta honra, esta bendición de poder, Dios mío, recibir el consejo sabio de su palabra, para poder, Dios mío, crecer en la gracia y en el conocimiento de ella. Dios de la gloria, ¿cómo no considerar, Dios mío, esta lección hermosa que usted nos ha traído, donde, por un lado, esta mujer en una aflicción, en una desesperación, determina en su corazón poder acercarse al maestro y decir en su corazón, si tan solo tocar el borde del manto del maestro, seré salva, seré sana. Padre Celestial, como también por otro lado, este varón llamado Jairo, su hija, que estaba ya en la última instancia de su vida, vemos que el Señor obra misericordia y vemos que estas dos personas son beneficiadas por el Señor, porque Dios tiene el poder para poder obrar en misericordia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Gracias, mi Dios, por su enseñanza. Rogamos su bendición y grave el consejo de ella en nuestras vidas. Se lo pedimos y se lo rogamos por Jesucristo, su amado Hijo, nuestro único y fiel Salvador. Amén.
está aquí. Uno más grande que el tiempo está aquí. Uno más grande que el templo está aquí. Rey de reyes, Señor de señores, mi Dios. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? Jehová es fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? Jehová es fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. Simeón lo tuvo en sus brazos y se gozó. Isaías cayó como muerto cuando le vio. Toda la tierra está llena de su poder y su gloria. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? Jehová es fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? Jehová es fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Cuántos adoran el templo y no al Dios del templo? ¿Cuántos no saben que vive y está despierto? Ábranse puertas eternas, que
los bendiga, mis hermanos. Ha estado todo hermoso, todo bonito, para la gloria del Señor. Si es la voluntad del Señor, estaremos ya culminando este servicio de escuela dominical, rogando al Señor que nos bendiga, que nos guarde. Haremos una oración también intercesora por los cuatro cabos de la tierra, para que el Señor cubra nuestra nación, cubra su pueblo. Y también queremos invitarle a usted a que siga conectado a través de estas plataformas, para que pueda también domingo tras domingo recibir la enseñanza de nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre celestial, lleno de amor, de misericordia, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, humillamos nuestro corazón para agradecerle, Dios mío, sus bondades y sus muchas misericordias, por darnos la oportunidad de ser parte de esta escuela dominical y ser educado a través de su palabra. Dios mío, bendiga nuestras vidas, guarde nuestra familia, guarde nuestros hogares, guarde a su iglesia en general. También, Dios mío, rogamos que usted fortalezca a su siervo, nuestro pastor, nuestra pastora, como también, Dios mío, a nuestros hermanos oficiales diáconos, los guías de clase, la iglesia en general. Usted, Señor, escóndala en el puño de su mano. También, Dios mío, rogamos por nuestro país. Usted, Señor, conoce todas las cosas, transitando, Dios mío, por dificultades en esta etapa de confinamiento, pero su obra no para, sigue adelante. Rogamos, Dios mío, que usted siga guiando a su iglesia a través de su Santo Espíritu. Las decisiones que se tomen como gobierno, Padre Celestial, usted también tenga bien que sea siempre en beneficio de cada uno de los conciudadanos. Dios de la gloria, guarde el hogar de la viuda, del huérfano, del menesteroso y aquellos hogares que están, Dios mío, enlutados. Traiga usted, Dios mío, el consuelo y la paz a aquellos hogares por misericordia. Dios de la gloria, despídanos en paz y en comunión de esta escuela dominical a través de Jesucristo, su amado Hijo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga.